Hoy nos acompaña Gabriel Cáceros, experto en el lanzamiento de productos y PPC desde el 2016, cuando lanzó la marca que después vendería a una empresa, logrando el sueño de muchos vendedores de Amazon. Gabriel nos da varios tips que podemos aplicar en nuestra estrategia de lanzamiento de productos para hacerlo menos costosa. ¿Estás listo para aprender, dominar y sacarle el máximo provecho a esta oportunidad? Si es así, bienvenidos a Serious Sellers Podcast en español. Bienvenidos a todos a este episodio de Serious Sellers Podcast en español. Mi nombre es Adriana Rangel y yo estoy aquí para platicar sobre las mejores estrategias de crear y crecer tu negocio en Amazon y todo e-commerce en general para vendedores de todos niveles. Comenzamos. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola Adriana, súper feliz y súper emocionado de estar aquí compartiendo un momento contigo en el Serious Seller Podcast. Ay, muchas gracias Gabriel. Pues yo definitivamente he estado siguiendo por ahí tu carrera, impresionante, la verdad, impresionante todo lo que has logrado aquí dentro de la industria de e-commerce. Cuéntanos un poquito sobre cómo comenzaste, cómo es que te metiste a la industria acá de e-commerce, qué fue lo que te llevó a llevar a vender acá en Amazon. Claro, la verdad es que me considero una persona con mucha suerte y súper bendecido. La verdad es que yo me metí a Amazon por la chica que me gusta. Estábamos trabajando en el mismo lado. Y Sí. un día de repente me dice, mire, me voy. Ella estaba estudiando diseño gráfico y me dice que se va a ir a trabajar con alguien que vende en Amazon. Y cuando yo escuché esa oración de dos palabras, vender en Amazon, para mí fue como, Sí, se puede vender en Amazon. Yo pensé que solo podías comprar en Amazon. sí, Y entonces tengo uno de los problemas más grandes de mi vida en ese entonces, tenía que conquistarla y aparte que me enseñara a vender en Amazon. claro. Eh, las cosas empezaron a dar, o sea, me esforcé, entablamos una amistad primero, hablábamos mucho, ella fue súper abierta con enseñarme lo que estaba aprendiendo, porque en realidad lo estaba aprendiendo en su trabajo. Y Sí. al punto que la persona con la que ella trabajaba se volvió mi mentor, y de ahí empezó un proyecto ya con un inversionista y escalamos una empresa del 2016 al 2020. Y digo al 2020 porque a principios del 2020 la empresa se vendió, que es como el sueño Wow. bueno, De todo vendedor. antes eso no sonaba mucho, antes no sonaba Sí. mucho el tema de vender tu empresa de Amazon, ahora es como Ajá. lo más increíble que te pudiera pasar. Sí, Pero definitivamente. llegamos a ese final, nos diversificamos, nos metimos a Wow. real estate, nos metimos a hacer otras cosas, y yo me quedé con mi universidad y mi master's degree de haber vendido en Amazon, y fue ahí donde sale la Claro. oportunidad después unirse a Better AMS, que ya llevaba un tiempo haciendo anuncios en Amazon. Oye, qué padre, Gabriel. Como dices tú, pues te quedaste con todo el skill set, lo que le llaman en inglés, ¿verdad? Todas las habilidades de vender en e-commerce y eso te llevó a tu siguiente etapa, que es Better AMS. Tú empezaste a vender desde hace ya muchos años, ¿verdad? Y me imagino que las estrategias para lanzar productos nuevos pues han cambiado muchísimo, al menos lo que yo he experimentado acá desde el 2018, he visto que han cambiado muchísimo las cosas y las estrategias para, obviamente, hacer las cosas como se deben de hacer, ¿verdad? Y no meterte en ningún problema con Amazon. Entonces, hoy en día, con tu experiencia, con lo que haces en la empresa, ¿cuál es la mejor estrategia para asegurarte de que un producto nuevo llegue a la primera página? Sí, yo creo que antes, porque hay como mucho negativismo alrededor de, no, es que ahora hacer anuncios es más caro y ahora Sí. ponerte en la primera página para este producto es más difícil. Yo creo que antes estábamos en una etapa donde era un poco más fácil hacer las cosas porque pues lanzabas un producto y ponías un auto campaign y se empezaba a vender y después ya mirabas tus search terms. Ahora hay que ser un poco más metódico. Ahora tienes que escoger tus keywords desde el Okay. inicio y a lo mejor en vez de escoger 50 keywords, tienes que empezar con 5 porque de lo contrario no Mm. vas a recolectar la suficiente información para poder decidir si en esas keywords te quieres seguir enfocando o quieres hacer un pivot. Y a veces también pasa también de antes y ahora, que la gente dice, hasta que sea una marca establecida voy a hacer anuncios de esta forma. O hasta que mi marca llegue Ok. a esto, voy a tomar este approach. Y en realidad la generación de contenido tiene que empezar desde que la marca nace. Eso es fuera de PPC, pero hacer Amazon Posts tiene que ser desde que la marca nace.
tener un Instagram account tiene que ser desde que la marca nace, tener TikToks, etcétera. Ujú. Entonces, y regresando a la pregunta, que es cómo llegar a esa primera página, al inicio con un producto nuevo es muy pocas keywords, casi 3 5 keywords, no me atrevería a decir que más porque tienes que agarrar tus dólares y ponerlos, invertirlos en esas 5 keywords y recolectar datos. ¿Qué clase de datos? Sí. ¿A qué ritmo vas a convertir? ¿Cuál es el costo de convertir a ese ritmo? Porque cada una de esas keywords, por el nivel de competencia, puede tener un CPC diferente. Y entonces eso te va dando una guía de, ok, en esta keyword convertía X porcentaje, digamos 15%, y mi CPC fue de 50 centavos. Eso quiere decir que no es tan competitivo y puedo empujarlo un poquito más, mientras que tal vez en otra convertiste al 8%, que también es buenísimo, pero el CPC fue de 1.50, por decir algo. Entonces es como que ahí Ah, vas como que cambiándolo un poco. Pero esa es la sí. forma. Y algo que pasa, y creo que es tal vez no un common mistake, pero sí algo que los sellers nuevos están con incertidumbre o miedo de hacer, es de subir sus bits. Y Mm. las bits o las pujas es la única cosa de la que tenemos control como, bueno, una de las pocas cosas de las que tenemos control como sellers. Sí, 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 es Entonces, verdad, si eres sí. un seller y estás lanzando tu primer producto, yo te diría, no tengas miedo de empujar tus bits, porque lo que necesitas cuando estás lanzando un producto es que se muestre en la primera página. ¿Para qué? Para que tenga Sí. ventas, pero no va a pasar si no pasas tu bid de $1 a 5 o de 5 a 8. Mm. Y mi recomendación para esto sería que sigan el Dynamic Bidding Down Only para que Amazon, pues, Ah, aunque tu bid sea de $8, te cobre sí. $2, 3, dependiendo de cuál es el CPC del mercado. Pero esa es la forma para Ah, llevarlo a través de PPC. Ya en ok. orgánico, pues, el tema del contenido es desde el día uno. Al inicio de, bueno, cuando lanzas un producto, te enfocas en las, pues lo que le dicen en las main keywords o en las long tail keywords, estas que son, que tienen un poquito de menos tráfico, pero también un poquito menos de competencia. ¿Qué te gusta hacer a ti? A mí me gusta long tail. Es que depende Sí. de la marca, porque yo te podría decir, con esta marca nos vamos con main keywords porque tienen el budget, tienen ya es un producto de su línea de productos y va a ser un poco Mm, más fácil. Pero si es un private label y es tu primer producto, tu segundo sí. producto, tiene que ser long tail keywords, tiene que ser tiene que ser una palabra clave que realmente describa el producto en talla, en cantidad, en color, Sí. para que sea tan relevante que sea fácil aparecer en los primeros resultados y que Amazon te dé Ah, ese privilegio de aparecer en los primeros resultados durante tu fase de honeymoon. sí. Sí, sí, sí. Entonces, ¿tú opinas que un factor, al menos uno de los más importantes, es asegurarnos de aparecer en top of search, es decir, en las primeras páginas, en las primeras, más bien en la primera página y en las primeras posiciones? Durante un lanzamiento es difícil, es complicado porque Ujú. pues, no tienes reviews, pero al mismo tiempo necesitas generar ventas y necesitas como meterte en ese flywheel Sí. effect de generas las suficientes órdenes para que tu review conversion rate sea de 1, 2, 3%, y Ujú. ahí generas tu primer review e inmediatamente el conversion rate cambia, estabas convirtiendo a un tres Sí. por ciento empiezas a convertir a un 8%. Ujú. Sí recomiendo Top of Search y te voy a recomendar cosas que yo hago. Yo me voy agresivo por Top of Search en pocas keywords porque sé que si amplío mucho las keywords, al final puedo tener varios clics en muchas keywords y eso no necesariamente quiere decir que recolecté datos para Sí. poder usar después en las keywords que probé. Y Top of Search generalmente y por data que hemos visto de otras tiendas, de otros lanzamientos, es generalmente históricamente el que convierte mejor. Mejor. Pero depende un Ah, poco de tu categoría, ¿sabes? Porque no es lo mismo vender algo en Decor, donde ujú. no necesariamente tienes que ser top of search si tu producto tiene alguna Ah, diferenciación interesante. sí. Pero si estás vendiendo, no sé, black mousepads, por decirte algo, lo tengo literalmente Ujú. enfrente, y Sí. hay 50 black mousepads, pues a lo mejor ahí sí tienes que aparecer en top of search, Sí. que eso Sí, sí. también es un hint de que a lo mejor el producto no está muy bueno, eh, Ujú. porque va a costar un poquito más,
tenés que aparecer porque el usuario está acostumbrado a darle clic a los primeros resultados en una categoría así. Mm, Pero en sí, Decor a lo mejor no es necesario ser tan agresivo, pero sí aparecer en la primera página, por ejemplo, sí. porque si Tienes toda quieres, la si razón. quieres dominar alguno de esos espacios. Sí, fíjate cómo cambian las cosas, ¿verdad? Dependiendo también de tu producto. Como dices tú, si es un producto poco diferenciado, vas a tener que, pues ahora sí que luchar por las primeras posiciones, ¿verdad? Va a ser como que esa lucha constante por aparecer antes que tus competidores para tú llevarte la venta, pero si es un producto que diferencias y que tiene una funcionalidad o un diseño diferente, entonces no te tienes que preocupar tanto por eso, ¿verdad? Te tienes que preocupar más como por llenar las expectativas y por hacer un producto bueno que por ganar esa carrera. Sí, y cuando es súper interesante, y aquí no les estoy diciendo que se metan a vender Decor porque va a haber menos competencia y no tienen que aparecer necesariamente en el top of search. Sí. Y les puedo dar un poco más de insights de eso. Por ejemplo, en Decor, generalmente el conversion rate es súper más bajo que en una categoría Ah, como, por ejemplo, bueno, suplementos, el conversion rate es súper alto. Pero en una categoría, por ejemplo, de fitness, comparado a Decor, en fitness, unas fitness bands, por ejemplo, van a convertir consistentemente en 10, 8% de conversion rate. En Decor, como es un poco más ambiguo, y el consumidor no necesariamente está buscando algo en específico, sino que quiere ver algo que conecte con él primero para poder comprarlo, el conversion rate es de un 3%. Entonces tus bits no pueden ser tan agresivos en Decor porque tienes que navegar la parte de, uy, como mi conversion rate es bajo, tengo que tener un CPC moderado para que mi ACO sea estable. Mientras que en el lado de fitness bands, sí voy a convertir mejor y mi CPC va a ser más caro porque es más competitivo. Y a lo mejor los dos van a parar con el mismo ACOS, tanto fitness bands como Decor, pero se toma un approach diferente dependiendo de la categoría y cada quien lo tiene que adaptar a su nicho. oye, Gabriel, qué interesante. Fíjate, ahorita mencionas varios términos tales como top of search, como conversión, como CPC. ¿Cuáles son las key metrics o las métricas clave, por así decirlo, en las que un vendedor se tiene que enfocar para asegurarse de que Amazon favorezca a su producto y pues lo ponga en la primera página? Sí, aquí creo que voy a tener que dar mi tip de 45 segundos que tenía para el final, Ándale, pues está bien, eh, dale. porque yo creo que hay muchas cosas que suceden semana a semana en las diferentes categorías que a veces el seller no está aware of, no está al tanto de, y es importante que tenga en mente o tenga presente las métricas del negocio para poder decidir si es un buen momento para invertir más dinero en ads, por ejemplo, o es un buen momento para bajar tu presupuesto, tus bids, etcétera. Entonces, ¿qué reviso yo? Por ejemplo, me gusta revisar el Advertising Conversion Rate. Ese no aparece en el Amazon Ads Console. Estamos en el año 2022 y no nos aparece el Conversion Rate en Ads Console a nivel de campaña ni a nivel de keyword. Tienes que descargar un reporte, filtrarlo, sacar las keywords, sacar tus top keywords y ver cómo están convirtiendo. Eh, en Atomic, Wow. por ejemplo, se puede ver, se puede explorar, se puede revisar esto, pero en el Ads Console todavía no se puede. Me gusta revisar eso para saber si estoy convirtiendo mejor. Es una buena idea tal vez llevar mis pujas un poco arriba. A lo mejor gano un par de posiciones y puedo referenciar con el Keyword Tracker si eso está mejorando o no. Y lo otro a nivel un poco más macro es el Unit Session Percentage, que es como el overall, la tasa de cierre total de las ventas a nivel de easing, para poder Mm, ver si a nivel orgánico el listing está mejorando o algo está sucediendo, porque no es normal que pues, tengas consistentemente una tasa de cierre del 30% y sesiones, no sé, 500 sesiones a la semana, a que una semana tengas 5% de tasa de cierre y 50 sesiones. Y ahí es donde empieza la parte de, bueno, ¿cómo arreglo esto? Y ahí te metes al listing, empiezas a ver y te das cuenta que, por ejemplo, alguien te puso un review de 1 estrella y ahora es tu top review, por ejemplo. Y eso cambia completamente cómo te tienes que mover, porque tienes que o hacer alguna campaña o tratar de incrementar tus reviews para poder mejorar ese aspecto, incluso desacelerar tu gasto en ads
hasta que arregles el problema, porque convertir con un conversion rate malo, no malo, pero gastar mucho sin convertir, también Claro. puede afectar tu listado de manera negativa. Entonces es algo con lo que hay que Wow. tener un poquito de cuidado. Obviamente me fijo en ACOS, nosotros hacemos anuncios, entonces me fijo en ACOS, pero a veces pasa a un segundo plano la parte de ACOS porque es más importante revisar el TACOS y que haga sentido la relación entre mis ingresos totales versus la inversión en anuncios para pues, irlo llevando y no enfocarme tanto en ACOS, porque a veces en ACOS, dependiendo de la competencia de las keywords, podemos ser súper agresivos en una keyword, tener 80% de ACOS en esa keyword en particular, pero si viendo el big picture, vamos a tener un 6-8% de tacos porque estamos manteniendo organic ranking, estamos manteniendo la posición de nuestro anuncio. Tiene todo el sentido del mundo mantener esa agresividad. Fíjate, Gabriel, existen nichos que obtienen más ventas o conversiones en un punto específico del día, por ejemplo, en la noche. ¿Y tú crees que hay una manera de hacer que el presupuesto se gaste más durante ese rato, esas horas, o sugieres mejor dejar que Amazon decida cómo distribuir el presupuesto? Esa es una pregunta súper interesante y siempre la tienen vendedores que les gusta meterse a ver los números a fondo y se cuestionan más de la información que tienen disponible en el Ads Console, por ejemplo. Ahorita acabo de mencionar hace unos minutos que no tenemos conversion rate en el Ads Console, por ejemplo. Y esta es otra de las métricas que si tú vienes de otra plataforma, por ejemplo de Google, en Google puedes ver o puedes poner o setear o ajustar que tus anuncios se muestren a ciertas horas del día. Y te va Sí. a decir Google a qué hora te dieron clic para ciertas cosas, pero en Amazon no funciona de la misma manera. Entonces Sí. no podemos asumir que porque todas las ventas entran en la noche, los ads solo deberían correr en la noche, porque no sabemos Ah, ok. no sabemos el customer journey de a lo mejor lo vio en la mañana, le dio add to cart, Ah, pero fíjate. esta persona en particular está haciendo el checkout al final del día porque, no sé, por razones de envío, por ejemplo, lo quiere recibir el viernes y por eso siempre completa su compra el miércoles en la noche en vez del miércoles por la Fíjate. mañana. Son cosas que yo como anunciante y como dueño de marca me encantaría ver y creo que Amazon, aquí voy a lanzar la predicción, creo que en Amazon alrededor del 2024 principios del 2025 puede que nos empiece a dar day parting, datos de day parting, pero Ojalá por que el sí. momento sí, por el momento esto es especulación. Si alguien dice que sus anuncios convierten mejor en la noche, eso no quiere decir que debería correr Mm, ads solo en la noche. Mi recomendación y en mi experiencia, si veo que los anuncios o las campañas que duran en presupuesto a lo largo del día tienden a tener más ventas y mejor performance. Pero eso también quiere decir que tienes que ajustar tus bits de cierta forma para que tu gasto no se exceda, porque un error común, y creo que lo podemos atar a lo que hablábamos antes, es que nos vamos a ser agresivos para dominar cierta keyword, ¿no? Pero sí. como estamos siendo súper agresivos, nos quedamos sin presupuesto y entonces los anuncios ya no corren a lo largo del día. ¿Qué quiere decir eso? Si ya estamos llegando a esa primer posición, pero nos estamos quedando sin presupuesto, hay que tratar de ordenarlo o bajar los bits de tal manera que logramos escalar la posición a lo largo del día. Y eso quiere decir que en vez de ser nosotros los que nos vamos a quedar sin presupuesto, va a ser el competidor. O Mm, vamos a durar más en la primera página que el competidor. Entonces, el tema de ajustar para durar todo el día en presupuesto se tiene que ver desde un punto de vista de bits, porque nos pasa que me meto a ver a algún cliente a las 10 de la mañana y no estamos en top of search, pero me meto a ah, las 3 de la tarde y como nosotros estamos como esperando listos para subir una vez el competidor se queda sin presupuesto, a las 3 de la tarde empezamos a aparecer en Top of Search en hora del este, todavía son 2 horas antes, entonces desde las 12 del mediodía estamos apareciendo en Top of Search y como nuestros bits no son tan agresivos como el que está tratando de aparecer a las primeras horas del día, duramos el resto del día. Y nuestro ACOS baja porque nuestro ah. CPC es más barato. Y son como cositas que
no te das cuenta hasta que estás monitoreando el keyword y el advertising conversion rate que tiene y cuántas ventas genera y por supuesto si está en presupuesto a lo largo del día. Que ahí podríamos entrar Wow. en otra métrica que ahora es nueva en PPC y se puede analizar que se llama impression share, que es Ah, sí, básicamente sí, tu sí. cuota de mercado, ajá, tu cuota de mercado a nivel de keyword. Eh, y pasa mucho que analizamos reportes y tienen menos del 1% del impression share y tienen una campaña con una sola keyword atacándola y está siendo agresivo, pero la campaña se queda sin presupuesto en 2 horas, porque el presupuesto no es el adecuado, el bid no es el adecuado, y tal vez teniendo una campaña con un presupuesto mayor y con un bid más conservador, puedes cubrir más impression share porque va a durar el keyword, la campaña de presupuesto a lo largo del día. Es un tema complicado porque hay mucha especulación alrededor y estoy seguro que en algún momento tendremos la data, pero por el momento es mejor dejar los ads corriendo a lo largo del día y ajustar las pujas, ajustar los bits para nivelarlo. Qué interesante y qué bueno que nos dices, Gabriel, porque yo creo que esto nos pasa muchas veces a los vendedores, dependiendo del nicho en el que estés, ¿verdad? De tu producto. Y fíjate, te quería preguntar, volviendo al tema del lanzamiento, ¿hay manera de calcular el presupuesto necesario para lanzar un producto con PPC antes de lanzar el producto? Mientras hacemos el product research, etcétera, etcétera. ¿Hay manera de saber esta información o calcularla? Esa es una pregunta que también tienen muchos sellers cuando están empezando, especialmente al momento de hacer un forecast, de necesito vender esto, necesito llegar a esto. Lamentablemente no hay una forma de predecirlo, no hay una forma de decir esto es lo que me voy a gastar y esto es lo único que me gasto, pero sí recomiendo analizar ciertos ratios, ciertas métricas. Por ejemplo, normalmente, y esto es como poniendo las expectativas donde deberían ser, creo que para todos, normalmente cuando lanzas un producto, tu ACOS va a ser alrededor del 100%. En algunos Sí, casos, dependiendo de la categoría, puede ser 150%. Eso quiere decir que tú gastas $100 y vendes $100. Gastas $150 y vendes $100. Ecos de 100 y 150%. Entonces, y al principio también, el dinero que pones en ads o el porcentaje de ventas que viene de anuncios es alrededor de un 80% o 90% porque no has construido tu ranking orgánico. Entonces, yendo un par de pasos atrás, si tú ordenaste 1,000 unidades de un producto que lo vas a vender a $50 cada uno, ok. Eso quiere decir que tus ventas totales eh, van a ser X y eso quiere decir que muy seguramente si 90% de tus ventas van a venir de PPC y tu ICOS va a ser de 100%, pues a lo mejor ese número que ahorita va a ser la marca, ese número que son alrededor de $50,000 en ventas y el 90%, eso es lo que te vas a gastar en anuncios. Y sé que suena mucho, pero por eso en la parte de presupuesto y en un momento de lanzamiento, sí se tiene que destinar una gran parte claro. de tu inversión a marketing. Que si vemos cómo lo hacen las marcas grandes, lo estructuran de esa forma. ¿Cuánto les cuesta el Sí, producto? es verdad. El producto les cuesta a lo mejor un 10%, 20% del precio que lo venden, que es similar a los números de Sí, Amazon. Y el sí. presupuesto de marketing es 40-50% de su total de ventas. Entonces, creo que no hay que subestimarlo porque a veces, y es otro error común, ordenar un batch por decir, tengo la plata, tengo el dinero, voy a pedir este batch de 5,000 unidades y cuando llega no puedes venderlo porque no presupuestaste que necesitas el dinero que te gastaste en las 5,000 units para mover el producto. Entonces, tiene que Claro. estar incluido en los márgenes. Yo creo que tal vez inflé un poco el número. eh, Me acuerdo que este gran amigo Brandon Young decía que si vas a gastarte $10,000 en producto, tienes que destinar 70% para marketing. 70% Wow. son $7,000 para marketing. Creo que recientemente lo bajó a 40% porque pues tienen Sí, hay bastantes otras formas además de PPC, pero sigue siendo algo que hay que tomar en cuenta porque no estamos hablando del 10% de tu inversión, es
es poco más de la mitad de tu inversión que se va en ads entre PPC y a lo mejor tráfico externo, influencer marketing, etcétera. Pero Claro, la mejor forma de entender cuánto te va a tocar gastar o esa ejecución de presupuesto es analizar, a tratar de partir, ok, esto se da en producto, esto se da en marketing, porque de otra forma no muevo el producto y al principio esa inversión es generar órdenes, generar ese flywheel para claro, para recibir los las reviews, todo estrellas eso. y llevarlo adelante, ¿sí? Que es otro common saying de Amazon, de que en tu primer batch, break even. O sea, la idea es terminar el primer Sí. batch con, no sé, 50 reviews, rankeadito, ya vas dentro de algo. Y ya en el segundo batch, ahí sí, llegó la hora llegó la hora de hacer dinero y a lo mejor Sí. para tener el flujo suficiente para lanzar un segundo producto. De hecho, en las marcas donde hemos lanzado productos recientemente, lanzamos con un precio bastante normal. No lanzamos con un precio bajo y después lo vamos subiendo poco a poco. Realmente lanzamos con precios establecidos, pero lo que sí hacemos conforme vamos construyendo ese ranking y esos reviews, y esto se lo recomiendo a cualquiera que no lo ha intentado antes, es probar, una vez ya llegaste a esa velocidad de ventas, empezar a probar, por ejemplo, los 7-day deals. A mí me encantan Ah, los 7-day mira. deals porque Amazon te da un batch y el batch es color rojo. Y no hay nada color rojo en el marketplace, además de tu batch del 7-day deal, a menos que por supuesto haya alguien más haciéndolo. Pero te cuesta lo mismo que un Lightning Deal y dura, eh, no puedo hacer la mate aquí, pero estoy seguro que te dura al menos 40 veces más, porque un Lightning Deal te dura unas 6 horas y un 7-day deal te dura 7 días. Entonces, Mm. tienes el batch y el batch va a empujar tu click-through rate, va a empujar tu unit session percentage, porque la gente le va a dar clic a tu listing porque vieron la oferta en el resultado de búsqueda y es muy seguro que empieces a convertir más por el hecho de que es una oferta atractiva. Entonces, pero la única forma de poder tener una oferta de ese tipo es poniendo un list price bueno al principio, un list price donde te sientas cómodo, porque sabes que cuando tengas la oportunidad de hacer un 7-day deal, tienes que hacer un descuento. Ese Mm. descuento puede ser, si tienes un producto de $25, a veces el descuento es como de $5 o $6. Entonces estamos hablando de Sí, bastantito. Sí. es un 20% de descuento. Entonces es algo que hay que tomar en cuenta al momento de hacer el list price. Pero funcionan una maravilla. Se acelera tu VSR, mejoran tus posiciones orgánicas y lo están haciendo clientes que están en la plataforma de Amazon. No hay ningún tipo de manipulación. Es tú jugando con Amazon y empujando el acelerador. Entonces me gusta mucho. Si ahorita hay alguien que ya está vendiendo y no está corriendo 7-day deals, le recomiendo que lo pruebe porque es un acelerador y muy poca gente siento que toma ventaja de esto. Oye, Gabriel, pues te voy a tener, ya sé que ya nos diste tu 30-second tip, pero ahora que mencionas esto del 7-day deal, para aquellos que nunca lo han hecho, ¿cuáles son los pasos? Digo, no tiene que ser específicamente, ¿verdad? Pero para que la gente encuentre cómo postularse para estos deals. Claro, los deals, puedes accesar a los deals a través de la parte de advertising en la pestaña de Seller Central, pero para ser súper transparente en este sentido, tienes que tener, o sea, tienes que calificar a los 7-day deals, a los 7-day deals. Es Claro. importante eh, que cuando lances con una estructura y lances con un objetivo y lances buscando la generación de ventas. Porque hay personas que lanzan despacio y pues el método, ese no es el método de Helium Sí. 10, el método de Helium 10 es el CPR method, PPC, vamos y movemos volumen para rankear orgánicamente, para indexar y para llevar el proyecto para adelante. Entonces, esto está un poco alineado a ese método de lanzamiento más agresivo, llamemos. Y de esa forma es como calificas a 7-day deals, moviendo producto. Porque si tiene, y si alguien tiene un listado, no sé si alguien tiene una cuenta con un catalog de 20, 25 SKUs y vas a ver tus opciones de 7-day deals, a lo mejor solo te van a salir para tu top seller y a lo mejor otros dos, porque no todos los productos califican por la cantidad de producto que mueven. Eh, Mm. a veces el trigger puede ser hacer un lightning deal primero y después califica 7-day deals por alguna razón. Ah. Ujú. Eh, hay diferentes
hay diferentes casos, pero es algo que hay que probar definitivamente. Oh, Gabriel, pues nos llenaste de puros tips, de puras cosas súper, súper útiles. Te vamos a tener que tener otra vez aquí una parte 2, otro episodio, porque es interminable esta información, pero ¿dónde te pueden encontrar la gente que le interesa saber más de todo este conocimiento que nos compartes? ¿Dónde te pueden encontrar, ya sea redes sociales, etcétera, para contactarte o aprender más de lo que tú platicas? Claro, estoy constantemente publicando en lo que estoy trabajando, en lo que encuentro, en los problemas que tengo en LinkedIn. Ok. Ahí publico la mayoría de cosas que me suceden, la mayoría de fracasos o éxitos, cosas nuevas. Y LinkedIn es una plataforma que está llena de mucha información de ese tipo. Vincenzo acaba de estar en Sí. el podcast recientemente Mm. y él es una persona que está constantemente aportando valor a la comunidad y se aprende muchísimo ahí. De hecho, ahí Sí, conecté contigo la primera vez. Entonces, sí. estoy en LinkedIn y pues estoy en todas las plataformas. Estoy en TikTok con contenido en español, estoy en Instagram también con contenido en español. En LinkedIn es un mix de español e inglés, pero todo es actionable Sí, ya veo. y, y in deep. Sí, ya veo. Gabriel, pues muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por todos estos tips. La verdad es que son cosas que yo creo que en la rutina no siempre pensamos, ¿verdad? Que si todos estos detallitos, que dónde encontrar cierta información, en qué métricas Sí, fijarnos, que es de suma importancia, ¿verdad? Porque a veces pensamos que el problema está en otros lados y muchas veces es realmente entender de dónde viene pues sí, no quiero decir el problema, pero ¿dónde está la causa, verdad? O qué podemos mejorar. Entonces, te agradezco mucho por todo esto. La verdad es que yo siento que aprendí muchísimo. Estoy segura que todos los demás que nos están escuchando también. Y espero tenerte por acá de regreso pronto. un gusto, Adriana, y súper apuntado para un segundo episodio. Perfecto, Gabriel. Pues muchas gracias y hablamos pronto. Hasta luego. Chao.